Hola, buenas. Llevo algún tiempo sin subir vídeos y quería arreglar eso. Estoy preparando otros vídeos que serán un poco más largos que este, pero bueno, este de momento como para ir abriendo boca sobre un tema sencillito. Es la diferencia que yo creo que existe entre vampiro emocional y vampiro psíquico. Cuando en un canal de YouTube dedicado al mundo del misterio o un podcast de iVoox de la misma temática, o bueno, cualquier espacio, o un artículo por algún blog, lo que sea, se toca el tema del vampirismo y los vampiros, es frecuente que se empiece diciendo que el locutor en cuestión empieza diciendo que no cree en los vampiros tal y como aparecen en las películas, pero cree que los vampiros tienen algo de verdad. Y entonces sacan a relucir el tema de los vampiros emocionales y de los vampiros psíquicos. Estos términos se han convertido en sinónimos, pero yo creo que no lo son, porque, bueno, la primera vez que oí hablar de vampiros psíquicos fue cuando cayó en mis manos un artículo de Antonio José Ales a los 11 años que tendría yo, y el concepto que venía ahí no es muy parecido, no demasiado al que se vende hoy día. Y creo que ha habido una confusión. Hoy día, si haces un googleazo y miras en Google vampiro emocional o vampiro psíquico, encontrarás muchos sitios donde se dice que son lo mismo. Pero creo que sigue siendo un error. Un error. Y explicaré por qué. Empezaré por vampiro emocional. Vampiro emocional es un término que surge en el ámbito de la psicología. Eh, en el ámbito de la psicología y sobre todo en libros de autoayuda y demás. Un vampiro emocional en un principio se usaba para referirse a parejas, al mundo de la pareja, y en concreto a un miembro de la pareja que absorbe al otro, que es muy dependiente del otro y que no deja vivir a la otra parte de la pareja. Luego más tarde se fue ampliando el término para incluir diferentes tipos de relaciones tóxicas y al final vampiro emocional ha acabado siendo como una especie de sinónimo de persona tóxica. Son las personas que te hacen sentirte agotado, que te cansan, son las personas pesadas, las personas que requieren mucho de ti. Esto evidentemente no tiene sentido debatirlo, porque existe, es un hecho, es un hecho. O sea, el vampiro emocional y gente tóxica no es más que las etiquetas modernas de lo que se ha llamado toda la vida hijos de puta. Y eso siempre ha existido. Y no se puede debatir eso porque sería como debatir sobre si tenemos culo debajo de la espalda. Es un hecho. Ahora bien, eh, hay, que, hay que matizar y poner énfasis en el hecho de que vampiro emocional es un término metafórico, simbólico, y que no hablamos de vampiros, ni hablamos de nada paranormal, ni nada fuera de lo normal. Si alguien es muy pesado contigo, si alguien requiere mucho de ti y está siempre pidiéndote favores o pidiendo que le prestes atención, es evidente que te va a agotar. No hay nada paranormal en esto. Y el término vampiro emocional, pues es eso. Se le llama vampiro emocional porque recuerda ligeramente pues a un vampiro que te chupa. En este caso no la sangre, sino tus emociones. Eh, es como el caballito de mar. El caballito de mar es un pez que se llama así porque su aspecto se parece al de un caballo. Pero eso no quiere decir que el caballito de mar sea un tipo de caballo. El caballo es un mamífero, el caballito de mar es un pez. Si te compras un tratado sobre caballos, no encontrarás referencias al caballito de mar. Pues el vampiro emocional no es un vampiro, simplemente una persona que es un poco cabrona o pesada o cansina. Decir que hay algo de verdad en el mito de los vampiros, porque existen los vampiros emocionales, a mí se me antoja jugar con las palabras de una forma algo tramposa. Otra cosa es lo que yo entiendo como vampiro psíquico o energético. Estos términos sí son sinónimos, vampiro psíquico o energético. Y si los vampiros emocionales no cabe debatir que existen, los vampiros psíquicos sí podemos debatir si existen, porque no está demostrado de forma fehaciente. Lo de vampiro psíquico es un concepto que surge en el ámbito del ocultismo.
y de la parapsicología más tarde lo adoptan los parapsicólogos, y se dice que en parte el concepto de vampiro psíquico ha influido en el de vampiro emocional, pero no son el mismo concepto. Una de las primeras personas que empieza a hablar del tema es Dion Fortune, que es una miembro de la Sociedad Teosófica de la primera mitad del siglo XX, que escribió un libro llamado Autodefensa Psíquica, donde habla de casos de vampirismo y dice que los vampiros lo que hacen es chupar la energía vital. Más tarde, Anton Sándor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán, se atribuye a sí mismo el acuñar el término vampiro psíquico. Aunque bueno, yo creo que es una fantasmada suya, este hombre estaba chalado, pero bueno. El vampirismo psíquico es un fenómeno paranormal. Ya no es una cosa psicológica de un tío que te atabala, que te molesta, no. Hablamos de un fenómeno paranormal. Una facultad que hace que una persona sea capaz de absorber la fuerza vital de los demás a través del contacto. La fuerza vital, y absorbiendo esa fuerza vital debilita a las personas. Él se llena de vida mientras te chupa la tuya y puede llegar incluso a provocar tu muerte en casos extremos. Esto no es lo mismo. Evidentemente un vampiro emocional nunca te va a matar. Puede hacer que te quieras suicidar, pero no te matará por contacto. Pero se supone que además funciona por contacto, o sea, te toca y te chupa la energía y te chupa la fuerza vital. Y según se dice, pues hay gente que tiene esta facultad de forma inconsciente, y Dion Fortune los llama parásitos psíquicos más que vampiros, y luego están los que lo hacen de forma consciente, que saben lo que hacen, incluso lo controlan y pueden elegir cuánto chupan de una persona, pueden elegir cuánto dejan de chupar y todo eso. Pues bien, está claro que no es el mismo concepto. Es posible que un concepto haya influido en el otro. Es posible que algún psicólogo oyera hablar de los vampiros psíquicos y se le ocurriera pensar, a lo mejor no existen los vampiros psíquicos, pero sí los emocionales. Pero el vampiro psíquico tampoco sería un vampiro, en mi opinión. Sería un vampiro, sería una persona con una facultad paranormal, de absorción. No lo veo. Vampiro, el término vampiro es una criatura mitológica. Es como las sirenas. A ver, dicen las sirenas, ¿existen las sirenas? Y hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor no existen las sirenas, pero existe en el fondo del mar a lo mejor un animal que ha creado el mito de la sirena. Es posible, pero en ese caso no es una sirena. Es un animal que ha creado el mito. La sirena es un mito y el vampiro es un mito. Y no creo que sea muy probable que el mito del vampiro haya llegado a existir por la existencia del vampiro psíquico, si es que existe. Porque ya he dicho antes que no está probado, porque para aceptar la existencia del vampiro psíquico deberíamos aceptar la existencia del concepto fuerza vital. Y es un concepto que me parece interesante, que respeto a las escuelas ocultistas que creen en él, pero es un concepto que científicamente no está probado. Eso no quiere decir que no exista, pero científicamente hasta ahora no se ha probado que exista una fuerza vital, un prana que dicen los hindúes, o un chi que decía Bruce Lee que dicen los chinos. Decía que es muy improbable que este tipo de vampiro, en caso de existir, haya provocado el mito del vampiro de las películas, del vampiro de las leyendas. ¿Por qué? Porque no se parecen nada. ¿Por qué no? Porque, vamos a ver, tenemos, claro, el vampiro psíquico, alguien como que absorbe, alguien que ya se le representa a menudo como alguien con cierto carisma y con cierta capacidad de atracción, pero todo eso bebe de las películas, las cuales a su vez beben de Drácula, de la novela Drácula de Bram Stoker, la cual a su vez bebe de la anterior literatura gótica que había habido del tema del vampiro, donde se muestra el vampiro como un ser atractivo, como un ser a veces andrógino o con preferencia femenina, ya que en realidad en la literatura del siglo XIX los vampiros son casi todo mujeres. Y bueno, pues con ese glamour gótico
que ahora asociamos al vampiro, pero si vamos más atrás y vamos a las leyendas y el folclore europeo del vampiro, nos encontramos algo muy diferente. Nos encontramos con una criatura putrefacta, hedionda, que sale de la tumba. Se parece más a un orco del Señor de los Anillos, se parece más a un zombi incluso, a un zombi de las películas de George Romero antes que al Conde Drácula. Y esa criatura horrible que no socializa con los humanos no tiene ningún glamour ni ninguna elegancia. A veces sí está asociado al sexo, pero sigue siendo un sexo macabro, como en el caso de la Lilitu Babilonia. Hay una ilustración, se conserva un dibujo de la antigua Babilonia en el que aparece Lilitu copulando con un hombre al cual ha decapitado. No es un concepto de sexo muy... Vamos, bueno, seguro que hay gente que le gusta porque hay gente que mató, pero bueno. Lo que quiero decir es que yo no veo cómo el vampiro psíquico puede haber generado este mito. Este mito tiene que ver más con el miedo a la muerte y con el miedo a los muertos. Porque si vas mirando las diferentes leyendas de vampiros de las diferentes culturas, al final, si hay un tema que prevalece más que el de la sangre, es la muerte. El vampiro, por encima de todo, es un muerto, es un muerto. Un muerto que a menudo es corporal. Eso lo diferencia del fantasma. Es un muerto que conserva el cuerpo y que vive a expensas de los vivos, que necesita a los vivos. Esa es la esencia del mito del vampiro. No sé si todo esto que he contado se ha aclarado algo, pero bueno, próximamente creo que volveré sobre el tema del vampiro, porque hay gente por ahí diciendo que le gustaría conocer a un vampiro. Y bueno, me gustaría leeros una historia, ya lo haré en otro vídeo, una historia en la que después de leerla me gustaría preguntar a esa gente si sigue teniendo ganas de conocer a un vampiro. Ya lo veréis. Hasta otra.